Bueno, uno leyó y escuchó en estos días que son o parecen, o ambas cosas, tan afiebrados, todo lo que era previsible. Seguirá leyéndolo y escuchándolo. Aún así, como siempre, no debe perderse la capacidad de asombro. Uno diría, las cosas simples que no se pueden creer. También puede uno coincidir en que el gobierno muestra signos más altos o más bajos de improvisación ejecutiva. Así como ocurrió hace más de 6 años ya, cuando el entonces ministro de Economía, Martín Lustó, ideó la 125 y le aseguró al entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, que con el campo no pasaría nada. Esta vez parece que el fallo de Griesa y sucedáneos no fueron vaticinados. Cristina dijo que ella sí previó lo que sucedería cuando la inminencia del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de Argentina, y que así se lo señaló, dijo ella, a los optimistas que le pronosticaban un escenario favorable. Ya no importa. Por error de cálculos de calendario, por no contemplar la posibilidad de que haya una lógica de especulación financiera mundial autónoma, situada si es necesario por encima del poder de los estados, por subestimar la influencia del lobby buitre o por lo que fuere. Algo pasó para que las autoridades no mensuraran los riesgos, en su justa dimensión. Y Argentina, no el gobierno de Argentina, está en un apriete complicado del que de todos modos hay que discriminar amenaza real de paranoia estimulada. Por lo pronto, y al margen de los errores gubernamentales que haya habido en la instrumentación de este proceso agotador, una de las cosas que venían claras era la aparición de los sabios del día después. Producido el dictamen adverso de los supremos estadounidenses, los neoliberales fanáticos resurgieron con caras y voces de piedra inconmovibles, Fue al igual que sus placenteros entrevistadores y voceros mediáticos, quienes representan los mismos intereses que aquellos. Dijeron que nunca debió hacerse la quita de la deuda externa, la más grande de la historia, la quita, en las condiciones impuestas por Kirchner en 2005 y 2010. Apuntaron como obvio que la dichosa cláusula Rufo generaría problemas. Acusaron que la venganza sería terrible, aunque reemplazaron el sustantivo por la figura de respetar la justicia a que Argentina se allanó. Eso hacia derecha. Por izquierda, extrema, corrieron con que el país paga las consecuencias de haber acordado el pago de una deuda ilícita que debía investigarse para, mientras tanto, hacer un pagadiós. 2 puntos. Como si el kirchnerismo fuese la revolución cubana en el 59. Y como si no fuese completamente abstracto hurgar en compromisos de pago que, entre otros motivos por el megarcanje de Domingo Cavallo y sus socios, ya estaban repartidos en miles y miles y miles de papelitos por todo el mundo. Hasta aquí, digamos, un rapidísimo resumen de lo ocurrido y de los agentes reimpulsados tras el fallo de la Corte norteamericana que ratificó el de segunda instancia, que a su vez había avalado el inicial del buitre Tomás Griesa. Pero lo mejor, o lo más portentoso, o lo más simbólico, se da después del discurso de Cristina el martes. Anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago a los acreedores, de Nueva York a Buenos Aires, porque allá, y en un inédito mundial, impiden pagar
al casi 93% que entró al canje. Informa que si los buitres desean cobrar, se les deposita el pago con el interés correspondiente a los litigantes y al 7,6% de los bonistas que no querellan a espera de lo que suceda. Muy bien, lo que sigue también intenta resumir brevemente el decurso de los protestes habidos al cabo de esa alocución presidencial del martes a la noche. El mismo martes, en los programas televisivos de la oposición, algunos de sus columnistas más connotados solo atinaron a balbucear. Tras unos 45 minutos de cadena nacional, que los tomó varios metros en Orsay, les fue imposible explicarse si los anuncios presidenciales eran muestra de fortaleza o debilidad. En título central de portada, el diario que construye el sentido común más simplote del odio anti-K calificó con un fuerte, a secas, la reacción frente al anuncio de la presidenta. Fuerte reacción ante, como si el adjetivo implicara algún significado en particular. Eso fue la muestra más acabada del desconcierto opositor inicial. No acertaban qué decir. Nuevamente, como producto de saber actuar sobre la marcha, o porque ya lo tenía previsto, el gobierno descolocó a unos adversarios que invariablemente, están detrás, nunca delante de la iniciativa oficial, cualquiera fuere. Esto no es una inferencia, no es una opinión, es un dato objetivo que el propio campo opositor reconoce. Siempre quedan detrás, respondiendo a. Después del desconcierto, acomodados los tantos de la sorpresa, siguió el recital de una que sabemos todos. Los parlantes de las corporaciones empresarias más concentradas, que juegan de periodistas especializados en la información económico-financiera que trafican, hablaron de la alarma en los mercados. Las corporaciones y estos megáfonos de prensa se juntaron para sacarse fotos y documento en contra de la aplicación de las leyes de abastecimiento y antiterrorista. La cita de esta segunda fue un moco del gobierno que el propio oficialismo dejó correr con esa pulsión intuitiva que caracteriza al kirchnerismo. Libera algunas energías que después en muchos casos no sabe administrar. Pero ya tampoco importa, o alguna vez debería importar. El Blue empezó su escalada. Kicillof dio una explicación técnica muy precisa al día siguiente del discurso de Cristina en torno del proceso de estructuración de la deuda. Después disparó que los buitres son 3 gatos locos multimillonarios que les pagan a los políticos para que hablen bien de ellos, que sus lobistas son unos mercenarios, que son capaces de comprar la empresa de los dibujitos de la tele para inventar lo que sea. Lo único que recortaron fue esto. Le contestaron con el simple expediente de que es un chiquilín y que hace falta alguien con experiencia para conducir la negociación de lo que dicen que no puede negociarse. Porque, dicen, Argentina ya perdió y hay que deglutir ese sapo, nos guste o no nos guste. En verdad ya se sabe o debería saberse de memoria quiénes son los experimentados que proponen estos tipos. Pero debe reconocerse que el recuerdo político de los conductores de la catástrofe argentina es un insumo que puede no abundar. Y sobre todo cuando hay nubes negruzcas en el bolsillo cotidiano. Macri dijo que votará en contra de la herramienta parlamentaria, que es nada más que eso, anunciada por Cristina. No dijo por qué en esta oportunidad, ya dijo que hay que pagar lo que diga Griesa. Había dicho.
Massa retrasó su decisión. De paso viene bien para recordar que es diputado nacional, Sergio Massa, votado en las últimas elecciones. Aunque en el Congreso es un militante de la ausencia, sin que nadie se queje de que su sueldo lo pagamos todos. Y más tarde, Massa, fiel a su estilo, recitó Platero y yo. Y los radicales, en un plenario de legisladores nacionales en Córdoba, en una denominada cumbre del partido de cuya montaña no se tienen noticias, dijeron que el proyecto presidencial agrava el problema antes que resolverlo, que esto es igual o más grave que la estatización de YPF. Eso lo dijo el milico Aguad, aliado de Macri. Y no queremos comprometer el futuro de los argentinos. Eso es del filósofo Cobos. De los más conocidos, los únicos que alzaron la voz contendiente fueron Leopoldo Moró y Nito Artaza. El resto de los pundonorosos de la UCR ni siquiera se inquietó por presentar a plenario un proyecto declamatorio adverso al del kirchnerismo. Ni siquiera. Y ya que estaban invitados por las serranías cordobesas, se fueron a transar en el juego que históricamente apasiona a los radicales, siempre sus internas, jamás el poder. En cuanto a los que corren por izquierda, al menos tienen el beneficio del inmovilismo ideológico, pero testimonialmente pertinaz. Y es gente más decente, digamos. Nunca se sienten interpelados, ya que estábamos, en cuanto a su vocación de poder. Van al paro del jueves que viene, junto con la cuaterna revolucionaria de Hugo Moyano, el Momo Venegas, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli. No habrá transporte público. Otra vez, quizá pudiera decirse que no hay disposición para jugarse a la conciencia dispuesta de la clase obrera. Jueves y viernes, que viene, portales y diarios impresos titularán que el paro se hizo sentir fuerte y que un arco de piquetes cercó la ciudad. A algunos convocantes les alcanzará para decir que el pueblo está al borde de tomar el Palacio de Invierno, o que la mayoría de los laburantes anda inquieto por un descuento de ganancias que solo alcanza a una minoría de los trabajadores registrados, los únicos que les importan. O que, esto no lo van a decir directamente, pero quedará sobreimpreso, o que para satisfacer a jubilados, desocupados y sufrientes varios es imprescindible aliarse a Macri. Massa, vanguardias proletarias o la nadería de republiquita que cada quien quiere expresar. Y al que no le guste, agarra la cartera y se va a comer pizza a los inmortales. Los signos de la economía son inquietantes. Las cifras oficiales esta semana han dado cuenta de un aumento en la desocupación, que de todos modos es baja, pero de que cayó también la creación de empleo. El influjo de la cotización del dólar, aunque fuere más una escena de especuladores que una influencia técnica en la vida de clases medias y sectores populares, hace de las suyas y los costos se disparan. Es cierto que el consumo no se ve afectado gravemente, tanto como que los medios rebosan de publicidad comercial, rebosan, pero también lo es que las expectativas no son las mejores. Las arcas del Estado tienen que cuidar los dólares para sostener el crecimiento o la salud básica de la economía, y esto lleva a pensar en todo lo que no se hizo, en todo lo que falta hacer para cambiar una matriz productiva con tanta dependencia de la importación, y en la que el mayor productivista, por no decir el gran burgués, es el Estado. Todo eso y tanto más emplaza
¿no?, a reflexionar que las dificultades y errores internos están por delante de considerar a la batalla contra los buitres como una epopeya patriótica primaria. Pero, en realidad, sin perjuicio de eso, pero es espantoso ver lo que espera si se eligiera la opción de los buitres internos.